Amén. Ese Evangelio según San Marcos capítulo 2 versículo 9 hace una pregunta a Jesús. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Amén. Recordemos esta historia, gloria al nombre del Señor. Es una historia muy bonita en el Evangelio. Amén. Porque gloria al Señor Jesús, se trata de una relación con Dios, una acción de fe, una acción, gloria al Señor, de ir a los pies de Cristo sin importar la circunstancia. Amén. Recordemos, gloria al Señor, que dice que la multitud lo rodeaba a nuestro Dios, rodeaba a Jesús. Amén. Pero cuando gloria al Señor, cuando la multitud lo rodeaba, llegó un paralítico, dice que iba en su lecho, y sus amigos, al ver la multitud, al ver cómo el Señor, la gente apretujaba, al ver cómo hablaba este hombre con autoridad, dice la palabra, hablaba con autoridad y se admiraban de su doctrina, amén, porque no era doctrina de hombre la que él predicaba las buenas nuevas de salvación, amén. Y dice que al ver la gente, gloria al Señor, ellos idearon subir al techo y abrir un hueco en el techo para poder llevar al paralítico a los pies del Maestro. Amén. Cuando uno quiere buscar a Dios, no importa las circunstancias, no importa lo que se vea, lo que se vea nuestros ojos vean para poder llegar al Maestro. No. Cuando uno quiere llegar a Jesús, uno busca las mil maneras, uno se las ingenia para poder estar a los pies del Maestro. Hoy muchos se han olvidado de este principio. Hoy muchos se han olvidado y dicen, yo no puedo, yo no sé hacer esto, yo no, gloria al nombre del Señor Jesús. Pero, gloria al nombre del Señor Jesús, pero es necesario checar a dónde está el Maestro. Es necesario llegar. Porque ahí cuando llegamos a los pies de Jesucristo, las cosas cambian. El panorama cambia. Amén. Gloria al Señor Jesús. Este paralítico, gloria al Señor, iba en su lecho. Ya tenía muchos años de estar con esta enfermedad. Y abrieron sus amigos un hueco en el techo y lo bajaron a los pies del Maestro. Y el Maestro admiró la fe de esos hombres. Pero recordemos que estaba el pueblo, recordemos que había fariseos, había maestros de la ley. Y ellos en su corazón murmuraban. Gloria al Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La gente se admiró. ¿Por qué? Porque ese es solamente un atributo, un poder de Dios perdonar pecados, mas no de los hombres. Recordemos la noble naturaleza de Jesús. Amén. Dice la palabra en el Evangelio según San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne semejante a nosotros para gloria y honra de Dios. Amén. Lo que nosotros llamamos Hijo de Dios es a la manifestación de Dios en carne. Pero recordemos que Jesús tuvo una doble naturaleza. Amén. Hablaba a veces en la carne y hablaba como Dios.
Amén. ¿Por qué? Porque como carne tuvo sueño, tuvo hambre. Gloria al Señor Jesús. Se cansaba. Todas las cosas que nosotros hacemos. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero también tenía el poder y la autoridad de Dios. Recordemos que en la barca, gloria al Señor Jesús, otra historia semejante, que cuando calmó la tempestad, le dijeron: ¿quién es este hombre que aún el mar le obedece? Es que cuando era necesario hablaba como hombre, pero cuando era necesario hablaba como Dios, porque Él es Dios, amén. Dios mismo estaba en Cristo, la imagen del Dios invisible estaba en Cristo, amén. Por eso hay que saber cuando Dios hablaba como hombre y cuando Dios hablaba cuando Jesús hablaba como Dios, amén. Gloria al nombre del Señor. Aquí hay una parte que dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Por eso la gente murmuraba, y ese era un atributo, solo era algo que venía de Dios, como este hombre. Por eso lo llamaban blasfemo, por eso lo llamaban, gloria al Señor, que era un falso profeta. Por eso lo llamaban y hasta lo crucificaron, porque se hacía llamar el Hijo de Dios. Pero, gloria al Señor Jesús, dice en el 6, y estaban allí sentados algunos escribas, los cuales calvinaban en su corazón porque hablaba así: blasfemia, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estamos de acuerdo, solo Dios perdona pecados, pero Jesús es Dios, amén. Y conociendo luego Jesús un espíritu que calvinaba de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué calvináis así entre vuestros corazones? Jesús sabía lo que pensaban, porque Jesús dice que es omnisciente, todo lo sabe. Jehová mira el corazón, pero también gloria al Señor Jesús. Él mira las intenciones de nuestro corazón, amén. A Dios no lo podemos engañar. Podemos aparentar tener un buen físico, podemos aparentar tener algo, pero Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce, gloria al Señor, lo más profundo de nuestros pensamientos. Ante Dios estamos completamente desnudos y estamos, gloria al Señor Jesús, así como nosotros nos comportamos, así Dios nos ve. Amén. Porque no hay nada oculto para Dios. No hay nada. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice, y acá le hace una pregunta a Dios. Jesús le hace una pregunta. Y se les pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados? ¿O levántate y anda? El milagro. Alabanzas al Rey. Levántate y anda. La fe del Maestro, la fe que Dios quiere que nosotros tengamos, esa misma fe hoy es la que quiere Dios en nosotros. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: así te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces él se levantó, gloria al nombre del Señor, y enseguida, tomando su lecho, salió de todos, y de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca habíamos visto tal cosa, nunca. Dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Hoy yo no sé qué milagro quiere hacer Dios, pero
Para que Dios haga un milagro se necesita que usted active su fe. Y vamos a ver qué es la fe. Porque siempre la palabra en los evangelios dice, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha hecho libre. Tu fe te ha liberado. Tu fe siempre dio la fe. Nunca he visto tal fe en Israel como este hombre. Recordemos la historia del gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Nunca habíamos visto tal fe. La fe es importante para Dios. Amén. Libro de los Hebreos, capítulo 11, gloria al Señor Jesús. Libro de los Hebreos, capítulo 11. Amén. Aquí nos define qué es la fe. Y titula la fe. 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Esto es una definición del Señor que nos da la palabra de Dios, pero en sí la fe es algo que nosotros tenemos esa convicción de que va a pasar algo en Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y es la fe la que muchas veces nos mueve. Es la fe la que muchas veces nos lleva a creer en Dios. Amén. Gloria al Señor. Dicen muchos teólogos, por fe fuiste sanado, por fe fuiste liberado, pero todo se mueve a través de fe. Todo se mueve a través de fe, mis hermanos y amigos que me están viendo. Es pues la fe, la certeza. Yo tengo certeza, yo tengo convicción de que si hago esto voy a sanar. Y aún así en el mundo físico, amén, aún así, cuando uno está enfermo y uno va a tomar un medicamento, pero si uno dice, ese medicamento no me va a hacer nada, uno está declarando que no va a pasar nada. Pero cuando uno dice, este medicamento sí me va a hacer efecto, es la fe la que trae un efecto a nuestra vida. Ese paralítico, la fe de aquellos que lo llevaron y lo metieron, la fe es la que conmovió a Dios. Amén. La fe. Versículo 11:6 de los Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Dios necesita que usted y yo tengamos fe. Necesita que usted y yo tengamos convicción en Dios. Por eso, gloria al Señor Jesús, nos habla de la iglesia, que hoy nosotros quizás no adoramos una imagen. Quizás nosotros no adoramos algo que esté pintado, porque todo lo vemos en fe. Vemos en fe a Dios en este lugar. Vemos en fe a Dios moviéndose. Vemos en fe restaurando vidas. Amén. Pero todo es cuestión de fe, mis hermanos. Dice que por la fe Moisés cruzó el mar rojo. Por fe, gloria al Señor, Abraham fue llamado el padre de la fe. Por fe Abraham dejó su tierra, su parentela, todo dejó. Por fe David venció al gigante. Por fe. Eso es lo que nos hace falta hoy. Fe. Pero yo le invito en esta hora, gloria al nombre del Señor.